Y bienvenidos una vez más a estos mini videos de la electrodinámica. Gracias por acompañarme en estos videos y vamos a hablar acerca de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y van a permitir el paso de los electrones, o sea, van a permitir la corriente eléctrica. ¿Con qué finalidad? Pues para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, de energía eléctrica a calorífica, como el caso de una estufa eléctrica, evidentemente. De energía eléctrica a lumínica, como los focos. De energía eléctrica a mecánica, como algún motor de un coche eléctrico. Y pues vamos a ver algunos de los elementos básicos que tiene un circuito simple, sencillo, sin entrar a grandes complejidades. Tenemos un generador. Un generador es aquel que me va a proporcionar la energía al circuito. Va a generar la energía eléctrica. Los generadores producen una diferencia de potencial. ¿Qué es eso? Bueno, tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, y eso me va a generar pues un voltaje. Otro de los elementos es el conductor, muy importante porque recuerda que el conductor es aquel que me va a permitir el flujo de la carga eléctrica generada por la pila, por el generador. El conductor tiene como características que presenta poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Recuerda que los buenos conductores pueden ser cualquier metal. También necesitamos un receptor, es decir, ¿para dónde se va a ir esta energía eléctrica? ¿Quién lo va a transformar? Los receptores pueden ser algún motor, puede ser una bocina, en el caso de los timbres, puede ser los focos. Es aquel que va a transformar esta energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Y finalmente tenemos elementos de control que van a ir abriendo y cerrando el circuito para ir generando esta energía eléctrica únicamente cuando yo lo vaya necesitando. Entonces, abre y cierra el circuito cuando lo necesitemos, como en el caso de los interruptores. Ese es un elemento de control. Hay más elementos, pero bueno, un circuito eléctrico básico tiene que tener estos elementos. Hay diferentes tipos de circuitos eléctricos. Tenemos los circuitos en serie, como se puede apreciar en las imágenes. La pila se representa con estas rayitas que me marcan la diferencia del potencial. La pila es mi generador. Y entonces nuestros receptores están alineados uno tras otro tras otro. También en lugar de receptores pueden ser, por ejemplo, varios generadores, pero uno tras otros alineados. Por eso se llaman circuitos en serie. Y para que yo mida esta resistencia, lo que hay que hacer es sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Una ventaja de los circuitos eléctricos en serie es que yo voy aumentando. Si yo le agrego 2 pilas, 2 generadores, se suman y entonces voy aumentando tanto el voltaje como aumentando la resistencia. Entonces puedo amplificar mi circuito eléctrico. Otro tipo de circuito eléctrico son los en paralelo. Como su nombre lo dice, estos no están en serie, sino están paralelamente uno con otro. Así se representa, en los dibujitos se representa mi generador con mi diferencia de potencial. Y aquí tenemos los receptores 1, 2 o 3 que también son resistencias, porque son los que transforman mi energía eléctrica. Estos tienen la característica de que no van a sumarse entre sí. No quiere decir que las resistencias se van a sumar y entonces en este circuito tengo mucha más resistencia. No. Cada uno de mis foquitos, cada uno de mis receptores va a trabajar como si estuvieran solitos. No me va a amplificar la respuesta eléctrica,
pero este puede ser una gran ventaja porque me va a mantener mis aparatos, los va a cuidar más, no, porque precisamente como no se amplifica, los va a mantener como más cuidados. Y para que yo pueda medir la resistencia total, se mide 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y bueno, esto es de manera general lo que es un circuito eléctrico. Hay varios simuladores que yo te recomiendo para que practiques, para que juegues, para que experimentes de manera segura con los circuitos eléctricos, y te voy a mostrar uno por acá. Y bueno, este es la página. Este es un simulador para construir circuitos eléctricos. Y la verdad es que está bastante curioso porque tú puedes aquí poner entonces tus cables, los eliges, tienes tu generador, tu batería, los puedes ir uniendo, puedes tener también un receptor, tu bombilla y puedes tener tu interruptor. Y con esto, bueno, tú puedes ir experimentando de manera segura. ¿Qué pasa si nosotros cerramos el interruptor, cerramos el circuito? Vemos que aquí hay un cortocircuito porque la corriente eléctrica, la cantidad de carga es mucha. Pero entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí, vamos a cortar tantito y vamos a poner una resistencia. Coloco mi resistencia y me doy cuenta de que ya no tengo un cortocircuito, porque esta resistencia lo que hace es modular la corriente eléctrica. Y entonces podemos ver, si yo cambio los polos de mi generador, también cambia la dirección, el sentido de mis cargas eléctricas. Entonces, bueno, yo te recomiendo que entres, cambia el voltaje de las pilas, la resistencia de los foquitos, haz tus circuitos en paralelo, tus circuitos en serie. Este es un circuito en serie, evidentemente, para que puedas aplicar tus conocimientos de electricidad.